ha tenido siempre una marcada importancia al ser un derecho fundamental de cada uno. Sin embargo, la constante evolución de las nuevas tecnologías ha puesto en evidencia lo vulnerable que esta información puede ser en virtud de que está en muchas ocasiones expuesta en lugares como Internet, por lo que el mundo ha tenido que reforzar sus políticas de protección de datos. El primer paso, ante todo, es comenzar por la protección de esos datos uno mismo. Proteger nuestra información cuando hacemos alguna transacción, cuando definitivamente si recurrimos a algún tipo de sitio o hacemos alguna compra o incluso hasta una consulta. Allí revelamos aspectos de nuestra vida sin saber cuál será el uso final que se le dé a esta información. Por ello, debemos proteger nuestra privacidad, disponer y decidir sobre nuestra información, es nuestro derecho. Igualmente debemos exigir que las entidades y empresas hagan uso correcto de lo que nosotros les proporcionemos. Para eso estamos hoy aquí, para darles a conocer cuáles son sus derechos y también cuáles son las obligaciones de los custodios de nuestros datos. Con la Ley 81, que entrará en vigencia dentro de 2 meses, se busca precisamente eso, establecer los principios, los derechos, las obligaciones y procedimientos que regulen los datos personales, considerando su interrelación con la vida privada y demás libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Desde ANTAI, como entidad rectora en esta materia, hemos trabajado de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo en la reglamentación de esta ley, asimismo con una experta que es la doctora María Arias Pou como consultora, a la cual agradecemos también junto al Víctor del esfuerzo que nos hayan hecho en este tema. Y hemos entrado en definitiva en la lista de países que tienen su propia regulación en la materia, a fin de elevar los niveles de competitividad del sector público y privado y a la vez defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Les reiteramos desde ANTAI nuestro compromiso en continuar en este camino que estamos iniciando, acompañarles en este proceso compartiendo las mejores experiencias internacionales y también, en definitiva, ¿no?, sensibilizando ante todo a todos los sectores para el cumplimiento de esta normativa tan importante. Muchas gracias a todos por aquí encontrarse en este espacio con nosotros y cuenten con esta entidad para servirles. Buenas días. Muchas gracias, señora directora, por estas palabras. Y como bien usted lo comentó, tenemos el privilegio de contar con un panel de expertos, los cuales pues vamos a iniciar presentando, no sin antes solicitarles que las preguntas que a bien tengan hacer, pues las puedan escribir, porque al finalizar cada una de las exposiciones, pues se estarán leyendo las que podamos dentro del periodo para no salirnos de la programación. Así que los invitamos a que hagan sus preguntas o aportes que a bien tengan. Siendo así, pues vamos a iniciar con nuestra primera expositora. Es la licenciada Marisa Lazo de la Vega Ferrari, quien es socia del despacho Alfaro Ferrer y Ramírez, responsable del Departamento de Propiedad Intelectual, donde juega un papel activo en el Departamento de Litigios, atendiendo disputas en materia de monopolio, protección al consumidor y defensa de la protección intelectual. La licenciada Marisa tiene maestría en Derecho Comercial de la Universidad Santa María la Antigua y también completó estudios en la Universidad George Washington. Es miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, donde ha sido secretaria, es miembro de, donde ha actuado como asesora legal de la Junta Directiva, es miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, donde desde el 2018 es presidenta del KnowledgeNet, capítulo Protección de Datos de Panamá. Fue fundadora en el 2006 de la Alianza Público-Privada de Panamá en comercio ilícito, en contrabando, falsificación y piratería de productos, y actualmente es su presidenta. Demos la bienvenida entonces a la licenciada Marisa Lazo de la Vega, quien nos presentará pues aspectos
sobre la Ley 81 de 26 de marzo de 2019. Bienvenida y muchas gracias, licenciada Marisa. Muchísimas gracias por la invitación. Este espacio hoy, conmemorando este día de la protección de datos y la privacidad. Y para entrar en materia, después de la introducción que hizo la administradora, importante es partir de un principio básico. La privacidad es un derecho humano. Con lo cual es sumamente importante que cada uno de nosotros estemos conscientes como usuarios y como empresarios, como agentes económicos, de las responsabilidades, los derechos que se tienen y los principios que deben regular ese derecho humano, esa privacidad. Primero, sobre ello es importante ver que la ley que entra en vigencia, como bien ha mencionado, en marzo, fue publicada, aprobada en marzo del 2019 y hemos estado en este periodo de que hoy estamos ya para entender esos principios básicos y ponerlos en práctica de la finalidad, la proporcionalidad que debe guardar esa información que se recolecta. Y en materia de protección de datos, tenemos que tener 4 conceptos básicos que se desarrollan en la ley. Primero, el derecho a recolectar la información. Hay la oportunidad y la posibilidad y se reconoce que se pueden recolectar los datos personales definidos como esa información confidencial que nos puede llegar a identificar a nosotros. Llámese el nombre, el número de cédula, el número de teléfono, y luego ya empiezas en datos sensibles, datos de carácter personalísimos. Por ejemplo, afiliaciones, miembros de sindicatos, afiliaciones políticas, preferencias religiosas, ese tipo de información sensible, la cual, repito, puede ser recolectada. Es un derecho de recolectar. Hay un derecho de utilizar esa información, porque se entiende de que el dato personal es un activo, es una información importante y que tiene un provecho la utilización de ella. Pero para eso también hay un principio de divulgación, del derecho que tengo yo de proporcionarte la información solo a quien yo estoy autorizando expresamente y que a ti, a quien te he dado esa información, la utilices específicamente con las limitaciones para lo cual te la di, te la proporcioné. De ahí entra el cuarto principio o derecho que está contemplado dentro de la Ley 81, que es el derecho de gestión, de transferencia de esa información. Llámese una transferencia internacional o una transferencia entre compañías o entre diferentes entes que mantienen esas bases de datos. Entonces, partiendo de esos 4 principios, de esos 4 derechos que se tienen, toda la legislación 81 lo que busca es que todos entendamos que tenemos el derecho de recolectar la información, pero que esa información debe ser tratada y mantenida y conservada respetando siempre el derecho humano, que es la privacidad. De allí partimos que, por ejemplo, me parece que es importante considerar que la misma Ley 81 desarrolla un ciclo de vida de esos datos. Y si hablamos del ciclo de vida, tendríamos que referirnos a que hay un derecho primero a capturar el dato, recolectarlo. Por ejemplo, el obtener cuando tengo una relación profesional, un contrato, una relación laboral o una relación de socios o un usuario de un servicio, que obtenga mi nombre, mis datos personales para llevar a cabo esa transacción. Ese es un derecho. El primer ciclo del tratamiento del dato es capturarlo. Luego que la capturas, lo clasificas. Hay una empresa, hay un ente que se dedica a clasificar, revisa la información y clasifica esa información. Todas las mujeres de determinada edad asistieron por ejemplo, a tal universidad, clasifican esa información
y almacenan ese dato. Y luego viene el ciclo del uso. ¿Para qué estoy utilizando? ¿O cuál es la finalidad, el tratamiento que le voy a dar a ese dato? Ese dato lo estoy obteniendo porque quiero revisar y tener una base de cuál es las preferencias de una determinada persona. Entonces ahí entra esos dos principios básicos, fundamentales, reconocidos en todas las legislaciones internacionales: la finalidad y la proporcionalidad, que es sumamente importante. No es recolectar datos por recolectar, es que esos datos que estoy recolectando tienen que ser en la medida en que cumplan la finalidad, para qué y por qué, y sean con una proporcionalidad. Si mi relación contigo es una relación específica de un contrato para un tiempo determinado, de un servicio profesional, la cantidad de datos personales que tú debes solicitarme y obtener míos y mantener en tu base de datos debe ser proporcional y diferente con aquello a quien tú tienes una relación permanente. Por ejemplo, un trabajador de tu empresa. La información y los datos y la finalidad de cada una de esas informaciones de un socio comercial o de un trabajador es diferente. Y de allí el tratamiento que le des. Y el último parte del ciclo es la cesión o la transferencia. Es recopilaste esos datos para tu uso personal directo de tu empresa, de tu negocio, o los estás transfiriendo a un tercero. Y yo, como titular de ese dato personal, debo saber eso. Tú me tienes que haber informado. Y es entonces una de las obligaciones sumamente importantes de la Ley 81. Es entender que hay el derecho de capturar los datos, pero también hay la obligación de informar qué datos estoy capturando, para qué los estoy capturando, por qué los estoy capturando, y por último es el derecho de corrección y el derecho incluso de destrucción de esos datos, y de que si van a ser cedidos o transferidos, igual tengo que ponerlo en conocimiento, tengo que dejarlo saber, y que los datos personales no se pueden conservar por toda la vida. Tiene que haber un tiempo, y nuevamente entra el principio de finalidad y proporcional, que es esencial tenerlo presente, en el que debes conservar los datos por el tiempo específicamente que haya una proporción. Otro aspecto importante de la ley es garantizar la seguridad de los datos. Tú tienes que hacer y mantener y desarrollar todos los protocolos necesarios para mantener esa reserva, ese derecho humano de la confidencialidad. Y de ahí entra la importancia de los protocolos de ciberseguridad, de cómo efectivamente asegurar que se proteja esa información y que no pueda ser utilizada por terceros en perjuicio o de la propia empresa, que el dato personal sea obtenido de manera fraudulenta o usado de manera fraudulenta, causando un perjuicio al propio ente que ha recopilado los datos o a mí, a quien me recopilaron mis datos, y que se utilice esa información de manera incorrecta. De allí entonces, hablando de la ley, establece qué es el dato, reconoce el derecho humano de la protección del dato personal y la privacidad. La ley reconoce el derecho que hay y el ciclo de vida de ese dato, y también establece unas obligaciones específicas, como hablaba de primero, un protocolo de mantener informado de qué datos estoy capturando, para qué los estoy capturando y por cuánto tiempo. Y además el derecho de corregir esos datos en la medida en que efectivamente sea necesario. Además, hay como un segundo obligación que deberíamos contemplar, que es el de la seguridad. La seguridad de hasta dónde la captura de esos datos se mantiene. Por decir un ejemplo, la parte tecnológica, los metadatos, cuando estás en una página de internet, hasta dónde se te ha informado
que se está recopilando esa información, qué se está haciendo con esos datos. Es sumamente importante saberlo y asegurar la protección, la inviolabilidad de esos datos. Para ello, las bases de datos tienen que tener controles específicos. Y de ahí, quienes manejan esos datos, quienes los capturan, quienes los tratan y quienes los almacenan, están obligados a cumplir con protocolos de seguridad. ¿Quién es la persona única autorizada para tratar y acceder a esos datos? ¿Cómo se acceden a esos datos? Y cómo se informa si efectivamente ha habido un ataque contra esos datos. ¿Qué se hace? Se han dado casos a nivel internacional de robo de esa información, ataques de ciberseguridad, y luego lo que buscan es vender nuevamente esos datos a través de compras en criptomonedas, Bitcoin, para decir, yo tengo tu base de datos, con lo cual te impido trabajar, por ende me tienes que pagar para que yo te la pueda regresar. Esos controles, esas medidas de seguridad, debe garantizarlas, que las tiene, que las cumple quien maneja, quien archiva, almacena y tiene una base de datos. Otra obligación importante de considerar es hoy en día, con el desarrollo que se ha tenido de las compras en línea, los sitios web. Yo creo que vamos hacia allá. Cada día el comercio en línea, el comercio electrónico, es una tendencia. Pero de ahí exista la obligación de, si vas a contratar en línea, asegurarte que qué datos estás proporcionando y nuevamente invertir en ciberseguridad, invertir en que los datos personales no sean robados y que mantengas los datos que recopilas sean específicamente de acuerdo a la finalidad y la proporcionalidad que se requiere para el tipo de transacción que vas a llevar a cabo. Y por último, otra recomendación de obligaciones es mantener específicamente gestiones de riesgo en la protección de los datos. Creo que eso va a ser un tema sumamente importante para todos los que de alguna manera tratamos, almacenamos datos. Asegurarnos también que tenemos un protocolo de gestión de riesgo para la protección de esos datos. Si hay que tener el dato cifrado, si hay que tener anuncios, comunicaciones sobre la confidencialidad, asegurar la integridad de esos datos, asegurar y garantizar la disponibilidad del dato, separar en diferentes servidores o diferentes nubes la información. Es decir, hay que garantizar ese derecho humano de la protección del dato, cumpliendo con los principios básicos que contempla la ley de la integridad y de la proporcionalidad. Como debe ser tratado el dato, tiene que ser siempre tratado de forma lícita, tiene que ser un dato exacto, tiene que ser un dato transparente, el manejo de la información. Me tienes que comunicar claramente qué datos me estás recopilando, para qué me los estás recopilando, con qué fin, un fin explícito, un fin determinado, en el que fácilmente yo pueda entender, tú me estás pidiendo estos datos para esto. Ese es el fin claro, explícito. El dato tiene que haber sido recopilado de una manera adecuada, limitada y conservado por un tiempo determinado. Repito, un tiempo proporcional de acuerdo al tipo de relación y el tipo de finalidad para el cual se está recopilando ese dato. Asegurar la confidencialidad de la información y del dato. Considerar que hay datos que son necesarios por el tipo de la transacción, que hay normas especiales que regulan en Panamá ciertos manejos de datos personales, datos sensibles como los archivos clínicos, por supuesto el sistema bancario, las telecomunicaciones, manejan y tienen una normativa especial en materia de manejo de datos personales, pero también esta ley contempla, la ley 81, principios generales de aplicación general en materia de
cómo debe manejarse y protegerse ese dato y ese derecho humano que tenemos cada uno de nosotros. Por último, simplemente es como para considerar, al pensar en la ley 81, ¿qué debemos considerar? Primero es la definición que se da de dato y la clasificación que se da del dato personal y del dato sensible, el tratamiento que tiene ese dato sensible, llámese las creencias, la afiliación política, la preferencia sexual, datos de salud, que obviamente en este momento, el año pasado y este año son sumamente importantes, los datos biométricos, huellas dactilares, ese tipo de datos, cómo se captura y cómo se almacena y cuál es la finalidad que tiene ello, cuál es el tratamiento que se le está dando a ese dato, si es un tratamiento tipo un tratamiento a gran escala, si participan varios entes en ese tratamiento y ese análisis de ese dato, y qué consecuencias tiene el tratamiento y el uso de ese dato. Por ejemplo, es si de alguna manera ese dato que ha sido capturado se utiliza o tiene algún efecto jurídico, algún efecto crediticio, algún efecto social sobre la persona, determina una contratación o no una contratación. Hay que considerar esos aspectos al capturar el dato, tratar el dato y utilizar el dato, conservar ese dato. Y por supuesto, por último, si hay una transferencia de ese dato, si se cuenta con las autorizaciones, el consentimiento expreso del titular del dato para esa transferencia, para esa cesión. Y por último, la ley contempla, por supuesto, las responsabilidades que se tienen del ente que captura el dato y el ente que trata el dato, establecen las sanciones que hay por ello y las clasifica: grave, leve, muy grave. Y nuevamente, estamos frente a lo que todos debemos entender, es un derecho humano, la privacidad. Y por ende creo que es sumamente importante esta actividad que ha sido organizada hoy en este día específico para que todos entendamos cómo nos afecta y cómo tenemos los derechos y las obligaciones en relación con ese dato personal. Espero haber cumplido con el tiempo que me habían proporcionado para este conversatorio. Muchas gracias, licenciada Marisa Lazo de la Vega. Efectivamente, cumplió con el tiempo y creo que también ha cubierto el tema de una manera muy clara. Le agradecemos. Hay unas preguntas que se han hecho, pero antes de pasarle las preguntas, porque las hemos estado viendo, hay una que se refiere a que si se puede hablar sobre las nuevas políticas de WhatsApp. Ese es un tema que nuestro tercer expositor podría pues explicar de una mejor manera, dado que hubo un tema muy particular con la Unión Europea que pues dejaremos para el tercer expositor. Sin embargo, preguntan, ¿considera usted que es de provecho para Panamá como país la entrada en vigencia de una ley de protección de datos? Y si podía explicar brevemente por qué. Por supuesto que es de provecho, creo que es una obligación que teníamos y además la ley de protección de datos también, y una correcta ejecución, no solo tener la ley, porque yo creo que es una falla cuando uno cree, ya cumplí, tengo la ley en un papel. No, hay que cumplir, tener la ley, pero además hacerla cumplir, tener la certeza del castigo también y de las sanciones correspondientes. Eso nos da un valor agregado, un valor competitivo, hacer transacciones en las que se reconozca que hay un país que respeta y repito, es un derecho humano la privacidad. Entonces, hay un valor competitivo que se agrega a Panamá en el momento que Panamá dice, yo tengo una ley de protección de datos y no solo tengo la ley, sino que tengo el cuerpo, la institución que está dedicada a hacer cumplir esa ley, y además los entes, cada uno de los agentes económicos, personas naturales, personas jurídicas, todos involucrados en la protección, reconocen el derecho que tenemos todos de que se respete ese derecho humano. Entonces, para mí es qué bueno que se aprobó la ley. Más importante es que la ley efectivamente entra en vigencia
y que todos absolutamente reconozcamos ese derecho humano que tenemos de la privacidad y de la importancia que es que se mantenga y se respete eso. Así que yo creo que para Panamá, el que tenga una ley y que esa ley realmente cuente con el apoyo, la capacidad de toda la institución como ha sido creada y redactada es importante, y que para ello se dote del recurso humano, el recurso tecnológico, el recurso económico que se necesita para ello, y por supuesto que a través de este tipo de actividades de educación, todos usuarios y los captadores de datos entendamos los derechos y las obligaciones y los respetemos. Yo creo que es 100% agrega valor competitivo a Panamá como país. Muchas gracias, licenciada Marisa. Aquí hay otra pregunta, pero creo que esa pues me tocará a mí contestarla porque ya es más interinstitucional. Buenos días. En el caso de los datos que se solicitan al inscribirse para las vacunas, ¿qué privacidad se va a mantener con esa información? ¿Solamente será utilizado por las autoridades sanitarias? Bueno, aquí sí es importante que nosotros destaquemos el tema. Cuando la Autoridad de Innovación pues estuvo con la plataforma lista, se envió una consulta para pues ver si se estaba o no cumpliendo con toda la normativa que va a venir en razón de la protección de datos personales, y pues la autoridad dentro de sus funciones tiene la de asesorar al resto de las instituciones del Estado. Así es que efectivamente nosotros les reiteramos la directriz que debe privar en esta materia cuando tú haces una recolección de datos. Porque si bien es cierto, pues por sus facultades de institución pública, el MINSA, que sería el rector en materia de salud, que es el que está encargado del tema de la vacunación, pues tiene legitimidad para recoger esta información, pues lo que estamos garantizando es que esa información sea, como mencionó usted dentro de los principios, el de finalidad para un uso determinado, que por motivos de la pandemia pues se hace extremadamente urgente tener pues el listado de las personas que van a ser incluidas dentro de las etapas de vacunación. Así que en ese sentido nosotros sí podemos informarle que hay mucha comunicación entre las instituciones del Estado que por motivos de pandemia están viéndose pues involucradas en tratamiento de datos para que se cumpla con lo que la ley ya nos está diciendo, que es el procedimiento para esos tratamientos. Así que pues de esta manera espero haber respondido a la pregunta de quién lo hizo. Y aprovecho también para darle las gracias, licenciada Marisa Lazo de la Vega, por su participación. Para nosotros fue un honor contar con su presencia hoy aquí, y espero pues que asimismo lo evalúe el auditorio que contamos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me permito entonces en esta ocasión, y dando continuidad con el tema, que como mencionó también la licenciada Marisa, lleva dentro de la ley un componente de tecnología, porque si bien es cierto, pues esta es una ley que va a aplicar tanto para el sector público como para el sector privado en defensa de estos derechos de nosotros y cada una de las personas naturales que están en Panamá, nacionales o extranjeros, de mis datos personales. Nosotros somos los titulares de esos datos y, como ella dijo, pues tenemos que ser los primeros garantes en que se le dé un uso legal y adecuado y con una finalidad previamente establecida. Sin embargo, pues la ley también contempla un componente de tecnología, porque estamos hablando mucho de pues qué medidas de seguridad van a contar las empresas para proteger estos datos, qué pasa pues con las transacciones que yo haga, por ejemplo, en banca en línea. Para todo esto, pues nosotros hemos visualizado que necesitábamos la voz de un experto en tecnología, principalmente en lo que es ciberseguridad, que es un tema muy específico, que la ley les da como responsabilidad a los responsables de las bases de datos como una garantía para que nuestros datos personales estén salvaguardados. Y para eso nosotros en este momento contamos con la participación del ingeniero Antonio Ayala, como se dijo al inicio, el vicepresidente de la compañía Risco, que cuenta con una gran experiencia tanto en la asesoría como en el tratamiento de datos para distintos sectores,
y pues hemos considerado que es la persona idónea para que le explique a este auditorio los temas que guardan relación con las medidas que podríamos tener nosotros para pues estar al día en cuanto a el manejo que deben dar los responsables de nuestros datos para evitar pues filtraciones y otro tipo de problemas que produzca un daño a nosotros como titulares de datos. Así es que le doy la bienvenida a Antonio y pues los micrófonos y la pantalla son todo tuyos, Antonio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias Armando, muchas gracias a los amigos del ANTAI. Espero que todos estén bien sanitariamente hablando. Valoramos y agradecemos habernos considerado para poder platicar con ustedes unos minutos sobre nuestra visión, sobre la parte de ciberseguridad dentro del concepto de privacidad y protección de datos. Nos guste o no, la industria del cibercrimen mueve cerca de 600.000 millones de dólares al año, dependiendo de la fuente que usted busque. Pues para que ustedes tengan una idea, el cibercrimen mueve cerca de más o menos lo mismo que la trata de blanca u otros crímenes globales. Yo no voy a entrar en detalle de grandes historias sobre brechas de seguridad donde se ha visto afectada data personal de grandes bases de datos de grandes corporaciones, porque pues creo que no es la intención. Yo lo único que me gustaría rescatar ahorita son dos cosas. Uno, el reciente ataque que sufrió la respetada compañía SolarWinds, para que ustedes vean que hasta en las mejores casas pasa. Y SolarWinds tuvo que declarar y aceptar al Security Exchange Commission en Estados Unidos que cerca de 18,000 clientes de ellos, incluidos muchos de las compañías más grandes de la revista Fortune, hicieron actualizaciones de productos de ellos y lo dejaron vulnerables para que hackers o piratas informáticos pudieran tener acceso a sus datos. Fíjense, y respetuosamente, existe una industria, así como existe el cibercrimen que mueve millones de dólares al año, existe una industria que se llama el data brokerage, que es la venta de datos. No hay que entrar en el detalle si es bueno o malo, yo creo que la respuesta a todo el mundo la sabemos, pero para que ustedes tengan una idea, en el 2019, esa industria, gente que tiene datos no autorizados de gente y la vende a personas autorizadas, eso movió en términos de dinero cerca de 156 billones de dólares en ese año. Eso es 2 veces el presupuesto de la unidad de gobierno de inteligencia de los Estados Unidos. Cuando vemos el tema de protección de datos y privacidad de datos, una de las cosas que vemos muchas veces cuando ayudamos a algunas compañías en Panamá y en la región es que ven el tema de la privacidad de datos exclusivamente cuando el dato está almacenado, entendiendo cuando el dato está en un servidor o en alguna base de datos. Y tal como mencionaba la respetada abogada que me antecedió, tenemos que ver es el ciclo completo de los datos. El ciclo parte de lo que es la colección del dato como tal, cuando usted lo procesa, lo analiza, cuando usted comparte esa información, cuando la tiene almacenada ahí y al final cuando destruye ese dato personal. Cada una de esas etapas, colectar, procesar, compartir, almacenar y destruir, en cada una de esas etapas, créanme que hay esquemas y protocolos de seguridad que las organizaciones deben cumplir para proteger los datos personales de la manera que se aspira. ¿Qué hemos visto? ¿Cuáles son esos desafíos que presentan? Y aquí voy a hacer circunscribir desafíos de lo que hemos visto en nuestra experiencia de empresas en Panamá. Quizá la experiencia europea o norteamericana pueda ser distinto, pero con propiedad yo puedo decirle, porque nuestra compañía se dedica a esto, los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en materia de poder cumplir con esta ley desde una visual de seguridad de información parten de la dispersión de los datos. Muchas veces hablamos en es que los datos personales están en una base de datos y eso en la práctica no necesariamente es así. Los datos personales pueden estar en una o más bases de datos y muchas veces el gran problema es que los datos
están en áreas no estructuradas. ¿Qué significa área no estructurada? En una hoja de Excel de la secretaria del vicepresidente o en una presentación de PowerPoint del área de venta. Entonces, la ley es bien clara que es la protección de datos personal. No necesariamente solamente la que está en la base de datos. Otro gran desafío es que los datos muchas veces están duplicados. A veces las organizaciones, las personas piensan que es que los datos personales de Antonio Ayala, con su cédula, su edad, están en un solo lugar digitalmente hablando, y eso no es cierto. Muchas veces, y si hay banqueros en este tipo de evento del día de hoy, puede ser que el sistema de CRM del Banco X tenga algunos datos personales de Antonio Ayala, pero quizás el sistema de depósitos a términos o información o el sistema relacionado con créditos que tiene la información de Antonio en otra base de datos distintos y también en datos personales. Entonces, no es necesariamente siempre cierto que es que la información del dato personal de Antonio está en un solo lugar. ¿Eso qué implica? Que las medidas de seguridad y los protocolos, como mencionaba Marisa al inicio, pues tienen que dividirse en todas esas áreas. Datos sin encriptar, sin proteger de manera adecuada, y realmente sistemas de acceso a esos datos, a veces algunos un poco laxos, sin controles adecuados. Eso técnicamente hablando, pero organizativamente y administrativamente hablando, lo que hemos visto muchas veces que son los desafíos que las organizaciones enfrentan es un nivel de seguridad de información muy poco maduro, la ausencia de un oficial de seguridad de información o la ausencia de un gerente de datos o un oficial de datos dentro de la organización. Otro tema que vemos es que muchas veces las compañías descansan en proveedores de servicios locales en Panamá, y esos proveedores de servicios son los que mantienen al final los datos personales de los clientes. Las compañías no hacen la diligencia debida para asegurarse que esos protocolos de seguridad que tiene ese proveedor externo son iguales o mejores de lo que yo como compañía pudiese tener. Y otro problema que vemos muy frecuentemente es que equivocadamente se piensa que este tema de la privacidad de datos es una responsabilidad del área de tecnología de la información, cuando, pues sin duda, realmente es una responsabilidad que viene de todas partes. Risco constantemente hace sondeos, y recientemente hicimos un sondeo donde le preguntamos a los ejecutivos de Panamá si ya tenían especie de un análisis de brecha, un gap análisis para determinar y cómo cumplir con la ley. Y lamentablemente a diciembre que pasó, solamente el 19.1% dijo que sí. Cuando le preguntamos, ¿usted tiene el apoyo de la junta directiva o de la gerencia general para echar adelante un proyecto de privacidad y protección de datos y cumplir con esta ley? Solamente el 48% dijo de que sí. Y cuando le preguntamos, oigan, ¿ustedes cuáles son las consecuencias que le preocupan una vez que entre en vigencia la ley? Pues el 32%, que fue la mayoría, lo que indicó era las posibles y potenciales amonestaciones que el ente regulador lleva a cabo. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Y lo que respetuosamente yo sugeriría para que se construyan esquemas y protocolos de seguridad adecuados, nos guste o no, hay que asignar un responsable para gestionar todo el tema de la seguridad alrededor de la privacidad de datos. Usted tiene que reducir sustancialmente, y lo voy a repetir 2 veces, usted tiene que reducir sustancialmente la existencia de datos no estructurados, porque eso es un dolor de cabeza. Tener en los computadores personales hojas de Excel con datos personales en los computadores de la secretaria o los asistentes, eso eleva sustancialmente la problemática para poder cumplir técnicamente hablando la forma de proteger esos datos. Así que elimínalos en la medida que pueda. Encripte los datos tan pronto sea posible. Utilice doble factor de autenticación y sin duda trabaje en fortalecer la seguridad de información dentro de su organización. Yo hasta aquí llego y estaré abierto a cualquier pregunta, Armando. Muchas gracias, Antonio. Pues tengo una pregunta para ti en este momento
que la hacen llegar de la siguiente manera. ¿Considera que la ley 81 está hecha o reglamenta aspectos para la exportación de datos? Bueno, eso es un tema legal. Yo no quiero cruzarme la línea al tema legal. Yo lo que comprendo de la ley es que es una ley que aplica para bases de datos que estén residentes en la República de Panamá. Si, por ejemplo, si la pregunta va a estar orientada de que yo, compañía en Panamá, contrato los servicios de una compañía que está en Europa y que esa compañía, pues, mantiene datos personales de personas aquí en Panamá, lo que legalmente entiendo es que se aspira que esa empresa en Europa pues debiese cumplir con GDPR para proteger los datos de nacionales en esa latitud. Pero lo que la ley, es mi comprensión, aplica son a datos y bases de datos residentes en la República de Panamá. Muchas gracias. Déjame ubicar alguna otra de las preguntas que nos hacen llegar. ¿Los mensajes de WhatsApp no son privados? No, nunca lo han sido. A mí me causa gracia realmente a veces cuando ahora con todo de revuelo que se causó en enero sobre esa nueva política adicional que WhatsApp iba a sacar, pues desde antes de eso, créanme, no solamente WhatsApp, TikTok, Google y otras grandes mega compañías de tecnología literalmente vigilan nuestra vida. Yo no sé, y esto pues respetuosamente lo digo para los que son amantes de Netflix, usted vaya y revise la declaración de qué hace Netflix con sus datos. Usted se quedará sorprendido. Entonces, de nuevo, WhatsApp y estas compañías tienen sus abogados. Yo no sé por qué tengo que defenderlo. Pero la privacidad de datos en estas grandes compañías con relación a los datos que nosotros le confiamos en ellos, yo seriamente la cuestionaría. Gracias, Antonio. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, ¿existen otros métodos para proteger bases de datos? Bueno, lo que pasa es cuando hablamos de protección de bases de datos, pues hay varios elementos que convergen. Un puede ser, si yo la data que está en la misma base de datos la encripto, esa puede ser una. Otra puede ser quienes tienen acceso a poder ver esos datos, que eso al final es un tema de gestión de accesos a data sensitiva. Otra es cuando esa data yo la tengo que transferir a sistemas de respaldo, sistemas de contingencia, qué protocolos de seguridad yo sigo. Entonces, cuando hablamos de proteger los datos, realmente eso se monta sobre un ecosistema mucho más complejo que se llama una gestión adecuada de seguridad de información. Ok, gracias, Antonio. ¿Algo que de pronto quieras como puntualizar ya para finalizar? No, realmente hay que trabajar en fortalecer la seguridad de la información para proteger los datos personales. Yo lo que respetuosamente diría es que nosotros como ciudadanos debemos, a través de la ley, hacer valer nuestros derechos con relación a que X o Y empresa va a cumplir con esos datos. Pero si yo pudiese darle un consejo, no asumamos que porque esta gran empresa tiene este tamaño y es tan renombrada, necesariamente eso es sinónimo de que están protegiendo los datos de la manera que yo aspiro. Muchas gracias, Antonio. Pues agradecemos nuevamente tu participación como especialista en la materia y esperamos pues contar con tu apoyo en cualquier otro tipo de presentación, capacitación que la autoridad esté organizando y que guarde relación con la ciberseguridad. Muchas gracias a ustedes y de nuevo feliz día. Muchas gracias. En este momento, pues, queremos presentar a nuestro tercer expositor. Él nos acompaña desde España. Su nombre es Joaquín Pérez Catalán, es ingeniero en telecomunicación, dispone de las certificaciones CISA, CSM y CGIT de ISACA. Ha desarrollado su carrera profesional durante más de 25 años en el entorno de protección de datos personales y seguridad de la información. Ha sido consejero de la Unión Europea en materia de protección de datos para Israel y Bulgaria. Ha participado en proyectos de protección de datos en diversos países de Europa y América.
Es profesor de diferentes máster en las universidades españolas. Actualmente desempeña su labor en el área internacional de la Agencia Española de Protección de Datos, representando a la misma ante diversos foros del Comité Europeo de Protección de Datos Personales, y nos compartirá las experiencias y la evolución de una autoridad de protección de datos personales. Quiero pues que recibamos a Joaquín y pues agradecemos también, Joaquín, tu participación en este día tan especial que sabemos pues como todos los panelistas que desarrollan estos temas, es una fecha muy ocupada para cada uno de ustedes, así es que agradecemos la presencia y los micrófonos son tuyos, Joaquín. Muchas gracias, Armando. Espero que se me oiga. ¿Se me oye bien? Alto y claro. Vale, muchísimas gracias, Armando, por darme la palabra. Bueno, quería comenzar mi intervención, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y a su directora general, Elsa Fernández, la invitación que me han cursado para estar aquí con todos ustedes, ¿no? En este día tan señalado como es hoy, el 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos, ¿no? Bueno, me han pedido que les haga una presentación, la verdad es que muy breve, me han dicho que 10 minutos, 10 minutos es un periodo muy corto, para contarles un poco cuál puede ser la evolución que tiene una autoridad de protección de datos, ¿no? De hecho, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información adquiere ahora competencias en materia de protección de datos y va a empezar a desempeñarlas a partir de marzo, que es cuando entra en vigor la ley. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, a ver, de cuál puede ser la evolución. Aquí me voy a basar en mi propia experiencia. Yo quiero decirles que comencé hace ya 27 años mi andadura en esto de la protección de datos, pues también como están ahora el personal de la Autoridad Nacional en Panamá, ¿no? Yo empecé en la agencia, fui de los primeros empleados que entró en la agencia allá en el año 1994, es decir, en el siglo pasado, ¿no? Que ya llevamos unos cuantos años de este siglo, ¿no? Y he visto pues evolucionar mi oficina desde el año 94 hasta ahora. También entiendo ahora que estáis en un momento de muchísima ilusión, afrontáis un nuevo reto. La verdad que es un reto precioso poner en marcha una normativa de este tipo y una autoridad reguladora de esa normativa. Ponerla en marcha en un país desde el comienzo es algo, la verdad es que, bueno, pues algo yo creo que digno de vivirse, ¿no? Yo aquí lo que puedo aportar es un poco la experiencia de haber vivido la situación que estáis viviendo vosotros ahora hace ya pues 27 años, insisto, en el año 94, y contaros un poco la evolución que hemos tenido en España, en Europa, en otras autoridades. Como ha comentado Armando cuando ha citado mi currículum, pues tuve la oportunidad de participar, de vivir un año y medio en Bulgaria, ayudando a montar la Agencia de Protección de Datos búlgara allá en el año 2008, y después, posteriormente, repetí esa misma actividad en Israel, también colaborando en la constitución y creación de la Agencia de Protección de Datos de Israel mediante un proyecto europeo. Bueno, ¿qué es lo que puedo decir sobre esto? Pues yo creo que toda autoridad de protección de datos tiene por así decirlo, dos patas, dos dimensiones que tiene que cuidar mucho, que tiene que potenciar. Una de las dos, por así decirlo, las dos dimensiones, una de esas dos patas es la parte, digamos, proactiva, ¿no? Es decir, aquella en la cual la autoridad hace proselitismo de la normativa, tiene que difundir la normativa, y más cuando es la primera normativa, la versión 0 de la normativa en el país. Lógicamente es algo pues, desconocido en todos los sectores, público, privado, en las empresas. Entiendo la situación en la que estáis ahora y me parece muy bien que hayáis invitado a participar a gente del entorno privado, de empresas, de despachos de abogados, porque ellos también van a jugar un papel muy importante en esa labor de difusión. Esto no es una cosa que va a hacer una autoridad, sino que todo el mundo tiene que adaptarse a ella, las administraciones públicas, las entidades, y aquí también la autoridad va a requerir la colaboración, y las empresas van a necesitar la colaboración de empresas que les ayuden a cumplir esa normativa, porque no es fácil y bueno, pues tiene cierta dificultad, pero con el asesoramiento de expertos sí se puede hacer y es factible. Y eso va en fomento de que los clientes estén más satisfechos y tengan el convencimiento pleno de que sus datos van a estar bien protegidos. Y yo creo que eso es un valor añadido que las empresas tienen que vender, ¿no? Aquellas empresas que cumplan con la normativa, pues podrán vender a sus clientes
que ellos les van a tratar mucho mejor. Voy a hacer una primera referencia ahora a una red social que ha anunciado pues, un cambio en la política de privacidad. Y yo sé de muchísima gente que lo primero que ha hecho ha sido pasarse a otra red social distinta, a la competencia, ¿no? Yo creo que todos ustedes se imaginan de quién estoy hablando, ¿no? Digo, muchísimos amigos míos me han dicho, oye, que me voy de aquí, a partir de ahora, cuando quieras hablar conmigo, háblame por esta otra. Y no digo nombres porque no quiero hacer publicidad, pero yo creo que todos ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? Porque la gente cada vez va teniendo más conciencia. Yo no quiero verme reflejado con esta empresa, o no quiero que esta empresa, que sé que ha tenido problemas en el pasado con datos personales y que han salido publicados en distintos medios de comunicación y algunos muy sonados, pues no quiero que tengan mis datos y me voy con otra empresa que no ha tenido estos problemas y que considero que me los me los trata de forma más segura, ¿no? Bueno, pues eso también es una reacción. Por eso digo que las empresas que al final cumplan la normativa de protección de datos, pues en ese sentido perderán menos clientes o será más fácil que cojan clientes. Porque muchas de las redes que hay ahora han cogido clientes que vienen de esta otra y justo cuando entras en estas redes, lo primero que te encuentras es decir, esté usted tranquilo que yo sí voy a proteger su privacidad. Yo no voy a rastrearle, yo no voy a hacer un perfil de comportamiento, no va usted a recibir publicidad como consecuencia de lo que ponga por aquí. Entonces, eso para muchos ciudadanos, pues preferimos eso, ¿no? Bueno, insisto, esta es una de las dos dimensiones que citaba, la labor preventiva, que es la de fomentar el uso de la normativa y también, cómo no, pues hacer auditorías sectoriales. Nosotros en España hace muchos años que la llevamos haciendo, auditorías sectoriales, pues coger un sector concreto, pues el sector de seguros, por ejemplo, pues coger unas cuantas empresas de seguros potentes y hacerles una auditoría para ver ese ciclo de vida de los datos que comentaba el ingeniero Antonio Ayala anteriormente, ¿no? Analizar desde dónde nacen los datos, cómo los recaban hasta que al final los datos se destruyen. Todas esas etapas del ciclo de vida son importantes, analizarlas, no de punto de vista de ir con el objetivo de poner una sanción a la empresa, ¿no? Sino de ver cuál es la problemática que hay en ese sector, porque muchas veces cada sector tiene su propia problemática, porque le afecta también una normativa sectorial, que lo obliga a hacer determinadas cosas, que a veces pueden chocar un poco con una ley que es nueva, que es la Ley de Protección de Datos. Entonces hay que buscar ese encaje, hay que buscar ese equilibrio. El hacer planes de oficio ayuda, además con la colaboración de las empresas. Díganos ustedes qué problemas tienen a la hora de aplicar los procedimientos que usted viene aplicando con la nueva ley de protección de datos. Y entonces, a partir de ahí es donde la Autoridad de Protección de Datos puede hacer una labor muy buena en colaboración con esas empresas, con esos planes sectoriales que, analizando el ciclo de vida de los datos, aflora problemas en cuanto a los tratamientos y puede ofrecer soluciones, ¿no? Bueno, pues haga usted esto de esta manera o esto hágalo de esta otra, de tal forma que nos evitamos sanciones, nos evitamos que luego haya denuncias, que luego haya sanciones. Entonces, insisto, esta labor preventiva yo creo que es muy importante y debería desempeñar al menos el 50% de la actividad de la autoridad, debería dedicarse a esa labor preventiva, ¿no? Formación, planes de oficio, insisto, no con el ímpetu de poner sanciones, sino todo lo contrario. Es decir, además, nosotros cuando hacíamos muchos de estos planes de oficio, primero hablábamos con si había alguna asociación sectorial, llamábamos a la asociación sectorial, oye, queremos hacer este plan de oficio, díselo a tus asociados, incluso algunos se pueden presentar voluntarios, si quieres que les hagamos auditoría, porque al final las recomendaciones van a ser para el sector. No vamos a decir dónde hemos encontrado deficiencias, si en una empresa o en otra, sino en el sector hemos encontrado este tipo de prácticas que consideramos que no se deben de aplicar porque van en contra de la normativa y ofrecemos una alternativa a ese tipo de prácticas, que es hacer otro tipo de prácticas, otro tipo de tratamientos para que la empresa pueda funcionar, pueda mantener el negocio y lo pueda hacer alineada con la normativa de protección de datos. Además de esta dimensión de proactiva o preventiva, yo creo que también tiene que haber una labor también reactiva de la autoridad, ¿no? La labor reactiva es aquella que, digamos, hace que la autoridad reaccione porque recibe una determinada denuncia. Un ciudadano siente que una determinada entidad, pública o privada, está tratando sus datos en contra de la normativa de protección de datos, incluso le ocasiona un perjuicio y es lógico y necesario
necesario que esa persona tenga la posibilidad de dirigirse a la autoridad pues para defender sus derechos, para reclamar bueno, que le traten de acuerdo a la normativa. Esas denuncias, pues lógicamente hay que tratarlas y ahí ya, bueno, pues si una empresa lo hace mal y ocasiona un perjuicio a un ciudadano, pues ahí, pues no sé, ahí cabe la posibilidad de poner sanciones, lo que la normativa haya establecido. Por lo que me han contado, la nueva ley de panameña, pues parece una ley bastante potente, porque permite poner sanciones. Lo ha citado también la primera ponente, la abogada Marisa Lasso de la Vega, ¿no? Ha comentado que hay un régimen sancionador. Bueno, pues eso también es importante, que preocupa a los responsables. Pero yo creo que más que preocupar a los responsables en la sanción, lo que debería preocuparles es que tienen que ser ellos también proactivos a la hora de cumplir la normativa. O sea, si yo fuera responsable de alguna empresa en Panamá, pues encargaría alguna auditoría, alguna entidad que me diga, oiga, dígame usted si los procedimientos que yo tengo en mi organización cumplen la normativa o no la cumplen. Y aquellos que no la cumplan, que es posible que los haya, porque antes no había normativa, pues entonces ver cómo se le puede dar la vuelta a esos procedimientos para poder, manteniendo el negocio, manteniendo lo que la empresa necesita para seguir subsistiendo y seguir dando un valor a sus clientes, pues hacerlo de acuerdo con la ley. Seguro que encuentran la manera de hacerlo. Ahora, aquellos responsables de entidades públicas o privadas que simplemente se queden a la expectativa de a ver si no me toca a mí la inspección, a ver si no vienen a verme, a ver si en caso de que vengan no detectan nada y no me sancionan, pues hombre, yo creo que eso no es una actitud proactiva, es una actitud a la defensiva y esas nunca funcionan bien. Es como en el fútbol. Jugar a la defensiva al final te acaban metiendo un gol, ¿no? Yo creo que es mejor ser proactivos y de hecho el reglamento europeo que nosotros tenemos en Europa justo lo que fomenta es eso, fomenta que los responsables sean proactivos, tengan ellos la iniciativa a la hora de chequearse ellos mismos. Es decir, audítese usted mismo, bien con su gente o con el asesoramiento de alguna consultoría externa, pero chequeuse usted mismo y detecte usted qué cosas pueden tener roce con la normativa y corríjaselo usted mismo y evite problemas en el futuro. Evitará denuncias, evitará inspecciones, evitará multas. Dará un mayor valor añadido a los ciudadanos. Yo puedo decirles que aquí en España, en los 27 años que llevo y he hecho muchas inspecciones y auditoría en España, me he encontrado, por ponerles un ejemplo, un sector que ha sido un gran cliente de la agencia, porque hemos puesto muchísimas multas, que ha sido el sector de las telecomunicaciones. Y muchos directivos de empresas de telecomunicaciones decían, oiga, es que es muy complicado cumplir la normativa de protección de datos. Pues decían, pues mire usted, será en su empresa, porque hay otras empresas de su sector, y siempre encontramos algún ejemplo, que factura más o menos lo mismo que usted, con un volumen de clientes similar, de los cuales nunca hemos tenido una denuncia y nunca le hemos puesto una sanción. Y en cambio usted lleva una detrás de otra. Luego, no es un problema de la normativa, es un problema de gestión. Un problema de que usted a lo mejor no hace las cosas como debería, ¿no? Y esto nos ha pasado en todos los sectores. En todos los sectores nos hemos encontrado empresas que han sido grandes clientes nuestros en el sentido de que hemos estado haciendo inspecciones constantemente porque hemos recibido multitud de denuncias y sanción tras sanción, y empresas que prácticamente han pasado desapercibidas dedicándose a lo mismo, pues porque ni recibíamos denuncias sobre ellos y alguna vez que hemos hecho alguna inspección, algún plan de oficio o algo, pues funcionaban muy bien. No ha habido nunca problemas. Luego, entonces, siempre, insisto, lo mejor es ser proactivo. Coincidía que aquellas empresas que no teníamos, de las que no solíamos tener denuncias, eran empresas que se tomaban en serio esto y tomaban ellos la iniciativa de ponerse al día con la normativa de protección de datos. Entonces, yo creo que eso es una labor importante. Bueno, otro tema también, bueno, por lo que me han comentado, la ley es bastante potente, bastante robusta, da muchas potestades a la autoridad, al regulador, permite hacer auditorías, permite hacer inspecciones, permite hacer planes de oficio. Es decir, pueden perfectamente arbitrarse esa labor preventiva con esa labor reactiva. Aquí, bueno, pues si me permiten, un pequeño consejo, porque nosotros, por ejemplo, en la agencia española, pues caímos en un problema que han caído muchas autoridades de las que llevan muchos años funcionando, ¿no? En un principio la autoridad se pone en marcha y la gente no te denuncia porque no te conoce, porque no sabe cómo hacerlo, no hay un poco conciencia. Entonces pasas unos meses, a veces incluso algunos años, donde tu volumen de denuncias que recibes es bajito, es poco. Entonces te dedicas a hacer planes de oficio, que tienes gente y te dedicas que está muy bien hacer labor preventiva. El problema es que luego, a medida que la gente va poniendo denuncias, pues
pues las denuncias afloran, empiezan a venirte denuncias y denuncias y denuncias. Normalmente luego no te dejan los gobiernos darte más recursos, no te dejan contratar más gente, siempre andas apurado de recursos. Esto es un tema que le ha pasado, yo creo, a todas las agencias que yo conozco, que llevan muchos años funcionando, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que empiezas a recibir muchas denuncias, el departamento encargado de la denuncia se satura y en cambio al final te quedas sin departamento para tramitar los planes de oficio, esa labor preventiva. De tal forma que una agencia que al principio en teoría dice voy a dedicar 50% a labor preventiva, 50% a reactiva, al principio dedicas más a labor preventiva porque no tienes denuncias y puedes permitírtelo, pero una vez que empiezas a recibir denuncias se da la vuelta a la tortilla y al final, al cabo de un tiempo, cuando te quieres dar cuenta, dedicas 99% a denuncias y el 0, algo por ciento a labor preventiva, ¿no? Y eso es un problema que nos ha pasado a nosotros en la agencia española y yo creo que les ha pasado a todas las agencias que yo conozco en todas partes. Entonces, hay agencias que cuando se han creado, justo conscientes de estos, han creado un departamento dedicado a labor preventiva para que aunque el departamento de denuncias se vea un poco colapsado, por lo menos tener un agente, unos recursos dedicados mínimos para que la labor preventiva no baje de un determinado nivel, siga estando, porque es una labor importante, es una labor que yo creo que no es bueno que con el tiempo decaiga. Y esto es un problema en el que muchas agencias pues se lo han encontrado, ¿no? Al cabo, ustedes no se lo van a encontrar ahora porque, insisto, no van a recibir un tsunami de denuncias cuando empiecen a funcionar, pero al cabo de 2 años o 3, pues el volumen de denuncias a lo mejor es muy fuerte, muy importante y la labor preventiva queda ahí aparcada en el cajón y eso es algo que no debería. Bueno, vaya el mensaje sobre esto, ¿no? Bueno, otras de las recomendaciones que me gustaría hacer también, basado un poco en mi experiencia, hace años asistía a un debate en lo que todo lo que tenía que ver con la protección de datos sobre si había que potenciar lo jurídico o lo tecnológico, y esto se veía incluso en las propias autoridades donde contrataban más gente jurídica, fundamentalmente, a veces tenía más gente tecnológica, pero también se veía en el entorno privado, ¿no? Decía, ¿a quién pongo yo de responsable en materia de protección de datos dentro de mi organización para que lleve, digamos, para que tire del carro y me ponga la empresa en orden en materia de protección de datos? ¿Contrato a alguien con perfil jurídico o contrato a alguien con un perfil tecnológico? Bueno, esto es un debate al que yo he asistido y he sufrido durante años. Yo creo que en Europa ya está superado totalmente y además es que la solución no es ni uno ni otro. Es decir, el jurídico sin el tecnológico, pues lo siento por los abogados, pero no sirve. Pero pasa también al revés, es decir, el tecnológico sin el jurídico tampoco sirve. Es decir, uno sin el otro no sirven porque el jurídico sabe mucho de derecho, pero si no tiene unos ciertos conocimientos mínimos tecnológicos, pues no va a saber aplicarlo, no va a saber qué se está haciendo en un determinado sistema y como no sabe qué se está haciendo, qué tratamientos hay ahí, qué medidas hay, pues difícilmente va a poder solucionar eso. Y lo mismo le pasa al tecnológico que no tiene el componente jurídico. Entonces, ¿cuál es el perfil ideal? Claro, yo no sé en Panamá, pero en España no había ningún estudio, ninguna carrera universitaria en la cual uno saliera con una licenciatura que tuviera un perfil muy bueno jurídico y muy bueno tecnológico. Eso en España no existe ninguna carrera universitaria que te dé estos dos backgrounds, que te dé estos dos tipos de habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tengas el que tengas, si vienes de una ingeniería, pues tienes que coger el perfil jurídico de alguna manera. Fórmate en la parte jurídica. Y si vienes del mundo jurídico, pues no te va a quedar más remedio también que formarte en la parte tecnológica. Y de esto ahora, bueno, pues es fácil. Hay máster, hay estudio de posgrado, hay también formación continua que se puede dar. Entonces es importante que todo aquel que se dedique a esto de la protección de datos, tanto incluso para el propio personal de la autoridad como para las empresas que quieran establecer algún tipo de igual que para materia de seguridad, suelen tener la figura del responsable de seguridad, pues es lógico que para los temas de protección de datos en una gran empresa es lógico que tengan algún tipo de estructura sobre esto, alguna persona. Sí, ¿qué perfil pongo aquí? Pues yo les diría que pongan un perfil que reúna las dos cosas. Bueno, más que dos, que reúna tres cosas, porque hay una tercera juego de habilidades que también, una tercera dimensión que también debería tener esta persona. O sea, aparte de tener unos conocimientos jurídicos importantes en materia de protección de datos, que también tenga unos conocimientos jurídicos, tecnológicos y de seguridad importantes, yo creo que también hay una tercera dimensión que es la auditoría.
la auditoría de sistemas, que no es exactamente lo mismo que lo tecnológico. El tecnológico, el tecnólogo, el informático o el ingeniero normalmente trabaja en diseñar un sistema que haga algo, pero no está precisamente muy bien formado porque no es su estrategia. La estrategia de hacer un sistema no es hacer un sistema pensando en los riesgos que tiene desde el punto de vista pues, de ciberseguridad, desde el punto de vista de robo de la información. Normalmente este tipo de cosas, pues del encaje en la organización, del encaje con otros sistemas, normalmente este tipo de perfil es un perfil aparte, es el perfil de auditor de sistemas, que es un perfil muy distinto de los tres. Entonces es importante que todo aquel que quiera dedicarse a esto de la protección de datos, dando un buen asesoramiento, dando un asesoramiento potente, de alguna forma reúna estas tres vertientes, la vertiente jurídica, la vertiente tecnológica y la vertiente de auditoría de sistemas. Yo creo que son fundamentales las tres. Alguien puede decir, bueno, pues cojo un abogado, cojo un ingeniero y cojo un auditor. No va a ser lo mismo. Aquí se aplica aquello de que el todo es más que la suma de las partes, porque si uno coge personas de distinto perfil, o sea, un jurídico, un tecnológico, siempre cuando llega algo tecnológico, el jurídico tiende a decir esto es cosa de él, el tecnólogo va a decir esto es cosa del abogado y el auditor va a decir esto tampoco es mío, ¿no? Y entonces, y realmente digamos, el responsable del tratamiento lo que quiere es que le dé una solución, no tener a 2 o 3 personas allí peleándose entre ellos. Entonces, lo que quieren es que le dé una solución. Es importante, insisto, que exista una formación cruzada y la gente sepa manejarse. No quiero decir con esto que uno tenga que ser catedrático en Derecho, catedrático en Informática y catedrático en Auditoría, pero sí que tenga el conocimiento suficiente para poder hablar con un experto en Derecho o con un experto en Ingeniería o con un experto en Auditoría. No sé si he llegado al tiempo. Armando, me he pasado. ¿O puedo Estamos seguir, llegando. puedo seguir un poquito? Vale. Simplemente quiero decirles que en las reuniones que nosotros tenemos ahora mismo, los grupos de trabajo de Bruselas, pues hace tiempo se veía perfectamente quién era abogado, quién era ingeniero. Yo ahora cuando me reúno con colegas y hablamos de distintas cosas, realmente, como no le preguntes, no sabes si es un abogado o es ingeniero o qué perfil tiene, porque todo el mundo tendrá su estudio universitario de abogacía, de ingeniería, pero tiene formación en el otro campo y puedes hablar con él de cualquier cosa jurídica o de cualquier cosa tecnológica porque te sigue perfectamente el diálogo, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, llegar a tener un conocimiento de este tipo. Bueno, y ya para terminar, hay otro tema también que me parece tremendamente importante a destacar aquí. En un comienzo, las autoridades, vamos, un comienzo cuando empezó, por ejemplo, la Agencia Española, allá en el siglo pasado, pues había ya bastantes agencias funcionando en Europa, en algunos otros países, pero en aquel entonces cada agencia pues miraba para su ombligo, cada país, cada agencia tenía su ley nacional y todo el mundo, pues decía, bueno, yo aquí aplico lo que dice mi ley nacional y me busco la vida y los demás que se busquen la vida. Claro, estos eran los años 90 y tantos, donde no existía pues ni Google, ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni ninguna de estas empresas que tenemos ahora. Desde que han aparecido estas empresas, pues una de las cosas que nos hemos dado cuenta las agencias es que ya no podemos trabajar por libre. Es decir, de hecho en Europa pues era lamentable, era penoso que, por ejemplo, denuncias que nos llegaban contra un operador de este tipo, de una multinacional, pues en un país se abrían expedientes en varios países porque cambiaba una empresa de estas, cambiaba su política de seguridad. Pues casi todas las agencias que había en Europa recibían denuncias de sus ciudadanos contra esa empresa, ¿no? Y claro, resultaba que cada uno hacía su tramitación de acuerdo a la ley y una archivaba el expediente y decía, yo no veo sanción, no veo infracción. Otra veía infracción y además muy grave. Otra veía infracción muy leve. Y las propias multinacionales, pues un poco yo creo que se reían de nosotros. O sea, pero entonces, esto de la protección de datos, ¿qué es? Para un país lo hago bien, o sea, haciendo lo mismo, para uno lo hago bien, para otro lo hago mal y para otro lo hago tremendamente mal. Una no me sanciona, una me sanciona un poquito y otra me sanciona mucho. ¿Esto qué es? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿No? Entonces, yo creo que aquí la solución a esto es que cada vez exista una mayor armonización, que cada vez las autoridades de protección de datos nos más fijando criterios, aunque tengamos normativas distintas, pero al final los principios que están en esas normativas son los mismos. Los ha citado muchos de los principios los ha citado la primera ponente, ¿no? Lasso de la Vega, brillantemente, ¿no? Entonces, si los principios son los mismos, ¿por qué no intentamos llegar a criterios comunes, ¿no? Para
para poder decirles a estas grandes empresas, pues mire, esto que usted quiere hacer, pues no nos gusta. Y no nos gusta y no me vale que diga que usted no lo va a hacer en tal zona del mundo, como está ocurriendo ahora, ¿no? Porque, hombre, yo a lo mejor como europeo, si una empresa dice, esto no lo voy a hacer en Europa, digo, qué bien, qué suerte tengo de vivir aquí. Pero yo más que ciudadano europeo me siento ciudadano del mundo. Y a mí me parece una postura fatal, ¿no? Que una empresa se permita decir, voy a cambiar mi política, pero tranquilos los de esta zona del mundo, que aquí no la cambio. La voy a cambiar, o sea, ¿qué está diciendo? Que en el resto del mundo sí. ¿Qué pasa? ¿Que hay ciudadanos de un tipo y ciudadanos de otro? Yo creo que los ciudadanos del mundo no tenemos que aceptar eso. Ese mensaje yo creo que no tenemos que aceptarlo. Tenemos que decir, mire, pues mire, ni lo van a aceptar allí ni lo vamos a aceptar aquí. Y claro, para poder hablar con una empresa de este tipo, de tú a tú, pues hay que tener pues no hay que ir, digamos, como David contra Goliat, ¿no? Tenemos que ser muchos David, todos juntos, para que ese Goliat no vea solo un David, sino que se vea rodeado de David. Y que todos los Davides le digamos lo mismo. Mire usted, no, usted no puede hacer eso. Y si hace eso, aténgase a las consecuencias, pero no debería hacer eso. Entonces, bueno, yo creo que este mensaje es importante. Es importante entonces que como autoridad nueva, pues tenga también un departamento internacional potente, que esté fuera, que hable con otras autoridades, que participe en los foros internacionales donde se fijan estos criterios, para que todos hablemos con unos criterios aunque no sean iguales, no se trata aquí de que copiemos los criterios de nadie, pero sí que tengamos unos criterios homogéneos, que cuando hablemos a estas empresas grandes, que yo creo que todos nos imaginamos qué tipo de empresas nos estamos hablando, pues les digamos, no escuchen una voz en un sitio, otra en otro, y cada una diciendo cosas distintas, sino que todas tengamos un mensaje muy similar, muy parecido. Diga, esto no nos gusta, esto cámbielo usted, pero no nos gusta ni aquí, ni allí, ni allá. No nos gusta ni en América, ni en Europa, ni en Asia. Esto no nos gusta. Esto no nos gusta. Estas compañías yo creo que juegan al divide y vencerás. Y yo creo que nosotros pues tenemos que unirnos y tenemos que participar en foros internacionales. Hay otro tipo de organismos. Yo en las reuniones en Bruselas, pues hace poco me quedé sorprendido porque recibimos a la asociación que aglutinaba a los reguladores de los mercados financieros. Y nos llegó pues una persona que venía de la SEC americana, el regulador bursátil americano, otro que venía de Hong Kong, otro que venía de Japón, otro que venía de distintos países europeos, venían de todo el mundo. Y claro, porque todos tenían una asociación y funcionaban con unos criterios comunes porque entre ellos se intercambiaban información. Y me parecía estupendo que hagan eso, que se intercambie información pues para evitar que un señor que monta una estafa piramidal en un país, antes de que le pillen, se vaya de allí, se vaya a otro continente e intente montar el mismo chiringuito financiero en aquel país. Cuando vaya a pedir su licencia, el regulador de allí va a preguntar al regulador de origen, oye, esta persona, ¿qué tal es? Pues mira, ten cuidado porque aquí se ha ido porque ha montado una estafa piramidal. Ten cuidado con él, ¿no? Bueno, pues este tipo de intercambios que funcionan entre autoridades, entre reguladores en otros sectores, debería también de funcionar entre los reguladores de protección de datos, para impedir esto, para impedir que gente que hace labores en unos sitios se mueva, porque ahora un problema que tenemos es que si vamos como autoridades nacionales y solo como autoridades nacionales, pues fijaros, es que una empresa se pone en el país vecino a dar servicios por Internet a nuestros ciudadanos. Cuando nos llegue una denuncia de ese ciudadano, poco vamos a poder hacer, porque no tenemos competencia para ir al país vecino a hacer una inspección o poner una denuncia a una empresa que está en el país vecino, ¿no? Entonces, o tenemos algún tipo de cooperación entre todos nosotros, o si no, hoy día, difícil funcionar, porque las empresas se pueden mover, pueden dar los servicios desde cualquier país, en cualquier país, y las autoridades tenemos que tener capacidad para podernos coordinar y colaborar entre todos nosotros. En Europa, con la normativa que tenemos ahora, pues ya es posible, a mí me parece un hito, todavía no lo hemos usado, todavía no lo hemos usado, pero ya es posible, la ley lo permite, por ejemplo, hacer en España una inspección a una empresa española y que en la inspección vengan inspectores pues de Alemania, de Francia y de Italia. Y esos inspectores de estos países se enrolan en nuestro equipo de auditoría y tienen las mismas potestades como si fueran inspectores españoles. Esto es una herramienta muy potente, tremendamente potente, porque nos pasaban cosas de este tipo. O sea, había, por ejemplo, en Finlandia, había una empresa que se había venido a España
y daba servicio a Finlandia, porque la página web estaba en finlandés, obviamente un español no se conecta allí porque no se entera de nada, daba servicio a sus clientes en Finlandia desde la costa soleada de España, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que Finlandia no puede hacer una inspección en España. No tiene competencia los inspectores finlandeses. Con el nuevo marco reglamentario, nosotros ahora podemos decir a los inspectores finlandeses, oye, veniros, vamos a hacer una inspección y venid vosotros con nosotros, y entonces ellos que saben finlandés pueden hacer la inspección. Y la información que sacan de la inspección que hacen en España se la llevan a Finlandia y les sirve en su marco legal finlandés. Esa inspección hecha en España, junto con inspectores españoles, tiene plena validez en el entorno jurídico finlandés. Y al revés podría ocurrir. Entonces, yo creo que es importante que entre todas las autoridades de protección de datos vayamos un poco en esta vía, porque si no va a ser muy difícil, insisto, el poder abordar a empresas que es que quieren estar al borde de la ley. Y bueno, con esto termino porque yo creo que me he pasado ya y quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Joaquín, muchas gracias por tu participación y sé que pues había mucho tema más para contarnos tus experiencias. Pues mira, sí hubo una serie de preguntas, pero creo que sobre tu exposición la fuiste contestando, porque una de ellas era que cuál había sido los principales retos que habían tenido ustedes con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Y pues habían otras sobre los retos, lo considera prioritarios en campo de la protección de datos y las tecnológicas o las jurídicas, y pues esa también la explicaste hace un momento que nos quedó muy claro. Así es que creo yo que no quedaron preguntas sin resolver. Bueno. Así que te agradecemos también tu participación desde España en este evento que hemos organizado pues para toda la ciudadanía panameña. Así es que de parte de todo el equipo, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, y para nuestra audiencia, de esta manera, pues en nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, de nuestra directora general y de todo el equipo que ha conformado pues este evento, le queremos dar las gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén pendientes de las próximas capacitaciones o eventos que estaremos presentando para todos ustedes. Así es que hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todos.